Ahora, como en la clase anterior ya hemos desarrollado lo que sería el código base para abrir y cerrar la puerta, lo que vamos a hacer ahora es ver la funcionalidad de poder hacer clic en la puerta y que se ejecute lo mismo. Esto simplemente lo hacemos para colocar otro evento más de ejemplo para poder interactuar con la puerta. Al final, todo lo que estamos desarrollando simplemente es para ver diferentes formas en las que podemos programar un actor. La idea de todo esto es crear cierta base y ir familiarizándonos un poco con la programación de Blueprint y de los actores, porque a partir del segundo curso, a partir del curso de nivel medio, la idea es que vamos a realizar un videojuego completo en una sucesión de cursos en Bundle. Es precisamente por eso que no me preocupo tanto en este curso de orientarnos a crear cosas funcionales, ya que todo lo realmente funcional para un nivel lo vamos a desarrollar a partir del segundo curso. En este incluso vamos a desarrollar las bases y enseñar sobre qué nos vamos a basar para crear los juegos. Y todo lo vamos a hacer con contenido gratuito de la Epic. En este caso, vamos a utilizar el Get Player Controller para poder activar dos booleanos que lo que representan es que activan los eventos click y que nos enseñan el ratón en pantalla. Este también lo vamos a ver, esta función de Set Input Game and UI, la vamos a ver cuando empecemos a trabajar en el siguiente módulo en los widgets. Esto nos va a permitir a nosotros activar las funciones de evento click y luego que nos enseñen el ratón y podamos usarlo. Esto lo vamos a colocar dentro de una función porque es la mejor manera de reutilizarlo para activarlo o desactivarlo, ya que este tipo de situaciones la vamos a utilizar en más de una ocasión. Entonces, para no tener que estar escribiendo una y otra vez el mismo código, pues lo convertimos en una función. En este caso, en la función de set input mode game UI, no vamos a colocar ningún widget al que nosotros vamos a hacerle focus, ya que en este caso la implementación y el uso del ratón solamente la vamos a hacer para poder hacer clic sobre el elemento en el juego. Es precisamente por eso por lo que lo vamos a dejar vacío la referencia al widget, pero esto lo veremos más adelante y veremos cuál es su verdadera potencia a la hora de trabajar con todos los widgets sin perder el control del gameplay. Luego, en caso de que queramos volver otra vez a controlar el juego de manera normal sin tener que estar viendo el ratón ni controlando el ratón, existe el otro nodo que es Set Input Game Only. De esta manera solamente vamos a controlar el ratón como si estuviéramos dentro del juego de manera normal y corriente. Esto lo hemos colocado en el Begin Play para nosotros simplemente hacer la prueba, pero la idea es que esto se active y se desactive y cambie sus valores cuando entramos y salimos del trigger. Simplemente lo estamos haciendo de esta manera para que un poco veamos cómo podemos ir gestionando, haciéndolo las funciones y toda la utilidad. Incluso lo que estamos haciendo es creando las variables de manera externa para luego exposearlas y poder verlas desde el editor y empezar a hacer diferentes cambios desde allí. Un ejemplo importante de clases anteriores del tema de las funciones normales y las funciones puras, en este caso no podría ser pura porque evidentemente estamos cambiando valores que están externas a la función. Es precisamente por eso por lo que nosotros gestionamos esto como una función normal y corriente. Ahora ya podemos activar y desactivar los eventos click, pero esto no significa que ya esté funcionando. Ahora tenemos que analizar si funciona o no, si hemos cometido algún error o cómo deberíamos llegar a configurarlo a nivel de código. Es importante que en esta clase vamos a dejar incluso si fallamos, porque es una buena forma de aprender. Sobre el fallo, vamos a intentar identificar dónde lo hemos cometido y a partir de ahí ver cómo podemos buscar la mejor de las soluciones. Es como mejor se aprende. Cuando hacemos clic, lo que nos interesa es tanto abrir la puerta como cerrarla. Por eso, una de las maneras de poder ejecutar esto es que utilicemos lo que sería un evento de flip-flop, que lo que nos permite es ir de un evento al otro desde una misma ejecución. De esta manera, podemos abrir y cerrar la puerta. Inicialmente, lo que hemos hecho es colocar las variables directamente para poder modificarlas desde el editor. Así podemos activar y desactivar todas las opciones referentes al tema del funcionamiento del clicker. Pero al final, esto no es útil. Lo ideal sería que simplemente con un solo booleano pudiéramos modificar las tres. Es precisamente por eso por lo que vamos a utilizar la misma función para ponerla a la entrada y a la salida y que cuando nosotros entremos nos dé la posibilidad de hacerlo y que cuando nosotros salgamos volvamos al gameplay normal y corriente.
En este caso, lo que estamos creando es un control de flujo para que todas las funciones referentes al clic solamente se activen cuando nosotros tengamos el booleano principal activado. En caso contrario, lo que hará es ejecutar el código que hace que la puerta se abra de manera automática. El motivo por el que el flujo de control solamente lo hacemos cuando entramos y no cuando salimos es porque en caso de que nosotros abramos la puerta, nos vayamos y no hagamos clic en ella, nos interesa que la puerta se cierre a nosotros irnos. De esa manera no tenemos que estar preocupándonos de que una puerta se quede abierta y pueda pasar un NPC o lo que sea. Esto simplemente son formas de pensar a la hora de tú desarrollar un juego. Claramente, si te interesa dejar la puerta abierta, se puede quedar tal cual. Hay que tener en cuenta que si no guardamos, por ejemplo, el estado de la puerta cuando nos vayamos y no tenemos un sistema de guardado, esta puerta llegará un momento en el que cuando se vuelva a cargar el nivel aparecerá cerrada. Es importante tener esto en cuenta porque todo aquello que nosotros no guardemos con un sistema de persistencia va a volver a reiniciarse. En este momento lo que estamos indicando es que si nosotros la función de manera predeterminada ya la tenemos en el begging play, lo que estamos haciendo es que estamos colisionando con lo que nosotros estamos teniendo al empezar y con lo que nosotros le estamos diciendo que haga cuando entramos dentro del box collider. Es precisamente por eso por lo que eliminamos la función cuando se cargue el objeto y este evento, esta función solo se va a ejecutar cuando nosotros entremos. Aquí hemos colocado la función, independientemente de que pongamos el flujo de control de si está activado el evento o no, es precisamente porque lo que estamos activando es que esté activado o no el evento de clic. Lo que vamos a intentar hacer es tener siempre comprobado que vamos a utilizar el game only, porque siempre vamos a utilizar el hecho de que podamos jugar de manera normal sin tener que utilizar el clic al salir. Y por esta clase ya sería todo. De momento hemos mejorado un poquito más nuestro actor. Esto simplemente nos está sirviendo de ejemplo para ver cómo podemos ir progresando poco a poco en la creación de un actor, cómo podemos ir añadiendo y quitando eventos y funciones. Pero en el futuro veremos cómo puede llegar a escalar esto muchísimo más. Así que nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego.